La teoría del multiverso señala que en el mundo existen universos paralelos. Según los especialistas, dicen que quizá, el origen del universo no se debió a una única explosión, sino que si en el dado caso hubiera habido varias explosiones, es posible que no todas se rigieran por la misma física, lo cual da lugar a la posibilidad de que existan diferentes universos que podrían ser paralelos entre sí, de los cuales algunos podrían estar escondidos. Y es que a lo largo de la historia han pasado ciertos acontecimientos que podrían demostrar que la teoría de los universos paralelos es real. Y es por eso que hoy te traemos anécdotas de personas que aseguran haber tenido contacto con personas que aseguran no pertenecer a este universo. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y recuerda pasar por nuestros demás videos del canal, si quieres sentir miedo de verdad. Y ya sin más, comencemos. En el año 1954, en el aeropuerto de Haneda en Tokio, todo estaba como siempre. Hasta que un día en una fecha hasta ahora desconocida, un avión que venía de Europa dejó a sus pasajeros. Y mientras la multitud pasaba por la aduana, un hombre caucásico de mediana edad bien vestido, se acercó y les dijo a los funcionarios que este era solo un viaje de negocios normal, que su idioma principal era el francés, pero hablaba japonés y varios otros idiomas más. En su billetera había una variedad de monedas de varios países europeos, como para verificar sus tendencias de viajero frecuente. Pero cuando le preguntaron por su país de origen, las cosas se pusieron extrañas. Casualmente dijo que era de Tauret, en la frontera entre Francia y España. Los funcionarios le dijeron que Tauret no existía, pero les presentó su pasaporte, emitido por el país inexistente de Tauret, que también mostraba sellos de visa que corroboraron sus viajes de negocios anteriores a Japón y otros países, pero cuando llamaron a la empresa con la que dijo que tenía una reunión, nunca habían oído hablar de él ni de su empresa antes de ese momento. El hotel en el que había reservado una habitación no tenía reservas para esa persona, y el banco que figuraba en su chequera parecía no existir. El hombre barbudo se burló. Él pensaba que seguramente se trataba de una elaborada broma que practica para su beneficio. Los funcionarios de aduanas le mostraron un mapa del mundo y señalaron el pequeño país de Andorra. Quizás ese era su verdadero país de origen y de alguna manera estaba equivocado o tenía su propia pequeña broma, pero el hombre se puso furioso, diciendo que Andorra no existía, pero que estaba justo donde debería estar Tauret. Su orgulloso país había existido durante 1000 años. Todavía asombrado por su patria fuera de lugar, el hombre misterioso fue detenido por la aduana y se le dio una habitación en un hotel cercano para pasar la noche, mientras los funcionarios intentaban averiguar qué estaba pasando. Y a la mañana siguiente, la situación se tornó más rara de lo que de por sí ya era. El residente de Tauret desapareció por completo de su habitación de hotel, la cual había estado custodiada por funcionarios de inmigración durante toda la noche. Y para empeorar las cosas, todos sus documentos personales, incluido su pasaporte y licencia de conducir emitida por el país misterioso, desaparecieron de la sala de seguridad del aeropuerto. La policía y los funcionarios del aeropuerto buscaron en vano al misterioso hombre. Era como si todo el encuentro nunca hubiera sucedido. Todavía no ha aparecido documentación que verifique esta historia, sin embargo, este suceso se mencionó en varios libros, por ejemplo en The Directory of Possibilities de 1981. La leyenda de los niños verdes de Woolpit se refiere a dos niños de un color de piel inusual que, según los informes, aparecieron en el pueblo de Woolpit en Suffolk, Inglaterra, en algún momento del siglo XII. Un día, durante la época de la cosecha, durante el reinado del rey Esteban, según Guillermo de Newburgh, los aldeanos de Woolpit descubrieron a dos niños, un hermano y una hermana,
junto a una de las fosas de lobos que daban al pueblo. Su piel era verde, hablaban un idioma desconocido y su ropa no era familiar. Ralph informa que los niños fueron llevados a la casa de Richard de Calne. Ralph y William están de acuerdo en que la pareja rechazó toda comida durante varios días hasta que se encontraron con algunas habas crudas, que consumieron con entusiasmo. Los niños se adaptaron gradualmente a la alimentación normal y con el tiempo perdieron su color verde. El niño, que parecía ser el menor de los dos, falleció poco después de que él y su hermana se bautizaran. Se dice que después de aprender a hablar inglés, la niña sobreviviente explicó que su hermano y ella venían de una tierra donde el sol nunca brillaba y la luz era como el crepúsculo. William dice que los niños llamaban a su hogar Martinsland. Ralph agrega que todo allí era verde. Según William, los niños no pudieron explicar su llegada a Woolpit, habían estado arreando el ganado de su padre, cuando escucharon un fuerte ruido, y de repente se encontraron junto a la fosa de los lobos donde fueron encontrados. Ralph dice que se habían perdido cuando siguieron al ganado a una cueva y, después de ser guiados por el sonido de las campanas, finalmente emergieron a nuestra tierra. Según Ralph, la niña estuvo empleada durante muchos años como sirvienta en la casa de Richard de Calne, donde se la consideraba muy lasciva e insolente. William dice que finalmente se casó con un hombre de King's Lynn, a unas 40 millas de Woolpit, donde todavía vivía poco antes de que él escribiera. Basándose en su investigación sobre la historia familiar de Richard de Calne, el astrónomo y escritor Duncan Lunan concluyó que a la niña se le dio el nombre de Agnes, y que se casó con un funcionario real llamado Richard Barre. Un día, una mujer y sus amigos acamparon en un sitio cerca del bosque misterioso, cuando oyeron la música que venía de una pequeña cabaña de piedra, que estaba encendida por antorchas. Afirmaron ver gente que vestía a la moda del siglo XVII y bailaban dentro, y la curiosa mujer se sintió atraída por ello, así que se encaminó y trató de entrar. Antes de que pudiera entrar, una amiga la apartó y la mitad de su cuerpo quedó inmediatamente paralizada, la mitad que había entrado en la cabaña. Algunos creen que la mujer entró parcialmente en una pasarela dimensional y cuando la sacaron, experimentó un cambio que salió de su sistema nervioso, dando por resultado su parálisis parcial. En noviembre de 1986, un hombre llamado Pedro Oliva Ramírez conducía desde Sevilla a una localidad llamada Alcalá de Guadaira, cuando al tomar una curva supuestamente se encontró en una carretera de 6 carriles. Siguió conduciendo por este camino recto, viendo cosas desconocidas como edificios de viviendas de 20 pisos, estructuras no identificadas y hierba de unos 60 centímetros de altura, aproximadamente, a lo largo del borde de la carretera. Poco después, sintió una sensación de calor dentro de su vehículo y escuchó voces lejanas, entre las cuales destacaba una, informándolo de que había sido trasladado a otro país de un hemisferio diferente. Siguió conduciendo por la carretera durante 1 hora, luego se detuvo para examinar la zona desconocida de la carretera. Después de volver al coche y continuar su viaje, vio una señal que apuntaba en 3 direcciones diferentes. Una decía Málaga, otra Sevilla y la última Alcabala. Pedro tomó el desvío hacia Sevilla, y sin saber por qué, dejó de conducir. Cuando miró hacia la izquierda, se encontraba frente a su casa de Alcalá de Guadaira. Frustrado y confundido, trató de volver, pero nunca pudo encontrar el cruce ni la triple señal de tráfico. En 2009, un hombre llamado James Richards estaba en Livermore, California, y conducía a casa desde Terlac con su perro.
Afirma que cuando se detuvo para dejar que el perro vaciara su vejiga, corrió tras un conejo y él lo siguió, pero tropezó, quedando inconsciente. Cuando James volvió en sí, estaba junto a una extraña máquina, en compañía de un hombre llamado Jonas, que afirmaba haber encontrado su cuerpo inconsciente mientras estaba en un viaje de trabajo para una agencia de viajes interdimensional. Mientras estaban juntos, Jonas y Richards estaban hablando sobre la cultura pop en sus respectivos universos. Y descubrieron que no solo existían los Beatles en esta dimensión, sino que todos estaban todavía vivos. Y seguían haciendo música. Richards tenía una cinta titulada Every Day Chemistry, que contenía canciones de los Beatles que nunca existieron en nuestra dimensión. Incluso subió las canciones a un sitio web y lo llamó TheBeatlesNeverBrokeUp.com. Una mujer llamada Carol Chase McElhowney, conducía por San Bernardino, hacia Perris, California, cuando vio una señal de tráfico hacia Riverside cerca. Como se había criado allí y allí estaban las raíces de su familia, quiso visitar la casa familiar, pero cuando llegó a la calle en que había crecido, afirmó que la encontró y que todas las casas parecían diferentes. Decidió conducir hasta la calle en que había vivido su abuela, pero descubrió que también estaba alterada. Cuando intentó visitar el cementerio donde estaban enterrados sus abuelos, no estaba allí, y el solar estaba cercado y lleno de malas hierbas. Desconcertada, Carol entró en University Avenue, un lugar donde normalmente había restaurantes, hoteles y otros negocios, pero ahora era un área descuidada y cubierta de grafitis, y algo de la gente de allí la asustaba. Tenía miedo de salir del coche, sentía que si interactuaba con la gente, se quedaría allí para siempre. Después de otro par de horas frustrantes sin reconocer las cosas, decidió volver a Perris. Unos años más tarde, el padre de Carol murió y fue enterrado en el mismo cementerio que sus abuelos. Cuando llegó, todo era como lo recordaba de cuando era pequeña. Carol cree que visitó una dimensión paralela con una malograda versión de Riverside. Ahora dime tú. ¿Crees que estos acontecimientos, sí sucedieron? ¿O crees que todo sea una simple invención de la gente? ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? Déjanos en los comentarios qué piensas al respecto. Y recuerda que si alguna vez has pasado por una experiencia que te haya hecho sentir miedo, o te gusta escribir historias de esta temática, y quieres que salgan en un video, puedes mandarlo a través del correo que está abajo en la cajita de descripción. Y ya sin más. Espero que tengas terribles sueños. Hasta luego.